No voy a empezar. Ok, bueno, buenas tardes, maestro y alumnos. Mi nombre es Eric David Montes Santiago. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa de la carrera de Ingeniería Informática. En esta ocasión, les voy a explicar un poco acerca de la materia de sistemas eléctricos para informática. El tema se llama equipo básico, corresponde a la unidad número 3. El primer subtema de esta unidad es ventajas y desventajas en medidores electromagnéticos y electrónicos. Bien, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estos? ¿O en qué consisten? Bueno, las ventajas son la precisión más que nada, que a diferencia de los medidores analógicos, los digitales no requieren de averiguar exactamente lo que la lectura de la aguja está marcando, con el fin de obtener el voltaje o amperes o incluso en ohms. Y su desventaja son las fluctuaciones de medición, ya que los medidores analógicos tienen la ventaja de que cuando las lecturas fluctuantes existen, son capaces de medir dichas fluctuaciones y los digitales no. El siguiente que veremos es el voltímetro, que es un voltímetro. Este principalmente es un instrumento de medición que nos permite la diferencia del voltaje o del potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico, obviamente. El voltaje se mide en lo que es voltios. Ahí, como podemos observar, la letra B. Este es un voltímetro analógico, de los primeros que salieron. En la actualidad ya se cuentan con lo que es de los voltímetros digitales. Muy bien, el siguiente sería el amperímetro. ¿Qué es un amperímetro? Pues el amperímetro más que nada es un instrumento, obviamente, de medición que está compuesto de un galvanómetro y una serie de resistencias, las cuales se encuentran conectadas en paralelo. Y lo que mide más que nada es la corriente eléctrica que pasa o circula por un circuito. La medición del amperímetro se indica con los amperes. Igual ahí podemos ver una imagen de lo que sería el amperímetro. Igual este es un amperímetro analógico. El ohmmetro. ¿Qué es el ohmmetro? Como su nombre lo indica, es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia eléctrica. Está compuesto o su diseño o diseñado de una batería chiquita para aplicar un voltaje a la resistencia de baja medida, para luego, mediante el uso de un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. Más que nada, como podemos, como nos dice aquí el texto, es el ohmmetro se utiliza para medir la resistencia eléctrica, ¿no? O cuánta resistencia lleva una corriente eléctrica en un circuito, más que nada. Ahí podemos observar una imagen de lo que sería este instrumento de medición. Continuamos con lo que es el frecuenciómetro. Bien, el frecuenciómetro es un instrumento que nos sirve para medir una frecuencia, como su nombre lo indica, ¿no? Frecuenciómetro, de frecuencia, contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición o intervalo de tiempo, o sea que va a medir o va a contar las ondas que van en un periodo de tiempo determinado. Y utiliza un contador que acumula el número de periodos. Dado que la frecuencia se define como el número de eventos de una clase particular ocurrido en un periodo, su medida generalmente es sencilla. Ahí igual podemos ver lo que es un frecuenciómetro.
La frecuencia lo mide en megahertz o en hertz, la frecuencia. A continuación y enseguidamente tenemos lo que es el osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento en el cual nosotros podemos visualizar o, o para representar gráficamente las señales eléctricas que pueden ser usadas en las señales. Frecuentemente viene acompañado de un analizador de espectro. Presenta los valores de las señales eléctricas en formas de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X horizontal representa los tiempos y la Y o el vertical representa las tensiones. Como podemos observar ahí en la imagen, este es un oscilómetro bastante moderno. Anteriormente se tenían oscilómetros un poco más, les podría decir, analógicos. Generador de frecuencia. Este es uno de los, de lo que es un instrumento de los más complejos de todo este grupo, ya que el generador de frecuencias es un equipo auxiliar de alta precisión que se utiliza en laboratorios eléctricos. El generador de frecuencias dispone de numerosas funciones, como ya les decía, es de los más complejos, que nos ayudan y a los ingenieros, más que nada, en la comprobación y el desarrollo de módulos eléctricos. El generador de frecuencia es fácil de manejar gracias a un diseño sencillo e intuitivo. Es complejo, es bastante complejo en cuanto a lo que es ¿cómo les diría? Su forma, de lo que está conformado. Pero en cuanto a su utilización, este es un instrumento bastante fácil de usar su manejo sencillo e intuitivo. Igual ahí podemos ver en la imagen un generador de frecuencia digital y un analógico. Muy bien. El siguiente tema sería uso y operaciones de medidores electromecánicos y eléctricos. ¿Qué vamos a hablar aquí? Bueno, vamos a hablar más que nada de cuáles son los principales usos de estos aparatos, de estos dispositivos, ¿no? Tanto los medidores electromecánicos y eléctricos. Bueno, ahora, ¿cuáles son sus usos? Como les mencionaba, sus usos más que nada se resumen, o los más importantes pueden ser tres, vamos a decir así, que son, uno de ellos sería líneas de conducción en aguas pluviales, sistemas de altos vacíos para el empaquetamiento de alimentos y desalojos de altas concentraciones de vapor, así como también en la medición, como su nombre indica, en la medición de corrientes eléctricas o electrónicas. Por ejemplo, podemos decir la corriente de una casa, ¿no? Como podemos observar en la imagen, tenemos la imagen de un medidor de corriente eléctrica, el cual es el más común que se ve en las casas, ¿no? O en los hogares. Por último, tenemos un tema bastante importante que no se debe de obviar cuando se trata de trabajar con circuitos eléctricos, ¿no? Que son las normas de seguridad. Estas normas principalmente rigen lo que son la forma en que un ingeniero o alguien que se dedique a la electrónica debe de trabajar para no sufrir accidentes o daños algunos. Recordemos que la electricidad es una fuente energética, por lo tanto puede ser peligrosa, ¿no? Y para eso son las normas de seguridad, para disminuir lo que son los accidentes por causa de circuitos eléctricos. Y las normas serían no trabajar equipo eléctrico solo, o sea, siempre estar con un compañero o acompañado. La siguiente sería, durante el tiempo que se está armando o ejecutando variaciones al circuito, se desgeneraliza todas las fuentes, o sea que se desconectan todas las fuentes de electricidad. Otro punto sería no tocar dos puntos entre los cuales pueden existir una diferencia de potencial. El siguiente sería colocar siempre elementos de protección, como podrían ser guantes o cascos, botas, o ropa que nos ayude
a aislar las corrientes eléctricas, ¿no? Como último punto, pero no menos importante, sería no manipular instalaciones en caliente, es decir, que estén energizadas. Nunca energice un circuito sin antes haberlo revisado. Muy bien, creo que este es el último punto. Sería todo de mi parte. Les recuerdo, mi nombre es Eric David Montes Santiago, alumno del tercero E del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, y muchas gracias más que nada por su atención.